Así que nada, muchísimas gracias realmente por estar acá presentes. Y antes de empezar, quisiera que le demos un fuerte aplauso a Hernán Carror, que tiene unas lindas palabras para nosotros. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Gracias a todos. Vasco, gracias por haber venido. Manuel, gracias por venir. Augusto, gracias por venir. El motivo de este evento es simple. Nosotros con la nueva centro derecha, como estaba diciendo el negro, que seguramente es mucho mejor presentador que yo, más cómico, más lindo, más fachero, más gracioso. Es tratar más. Es gracioso también. La idea siempre es, como dice él, tratar de aunar todo lo que es el movimiento de centro derecha, el movimiento liberal. Pero la gente cuando viene a los mitines, como fue el primer mitin de la NCD, siempre nos veía todas las broncas que nosotros venimos acarreando desde la cuarentena, y sobre todos los problemas que tenemos, todas las cosas que le vemos hacer mal al gobierno, a los que se dicen ser oposición y no lo son. Y yo el otro día vi el vivo de Agus, veía uno de tus vivos, que Agustín planteaba las reformas que había que hacer en Argentina, y es lo que la gente nos reclama a nosotros. O sea, chicos, se quejan mucho todos, pero ¿qué hacemos para cambiar esto? Y yo le escuchaba a Agustín y digo, ¿qué mejor que Agustín pueda responder esto frente a la gente? Y que lo interpreten y que la gente empiece a tener respuestas, no solamente el criterio de todos los problemas que tenemos, que ya sabemos que los tenemos. Entonces dije, estaría bueno que Agustín pudiera hablar delante de todos. Lo llamé a Agustín no tuvo ningún problema, dijo, si ustedes se encargan, nosotros lo hacemos. Y para mí es un honor tenerte acá. Espero que cubras las dudas de toda la gente, que aprovechemos todas las preguntas. Lo que sí, tratemos de no hacer preguntas de partidos, de política y esas cosas que no sirven, sino preguntas concisas con respecto al futuro de la Argentina. Agus, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, así estar acá. Unas cositas antes de arrancar. Todos los que tengan preguntas las vamos a hacer al final, ¿sí? Vamos a hacer toda su exposición y cuando diga terminamos, nosotros tenemos, miren, un micrófono inalámbrico, ¿sí? Y vamos a decir, ¿quién quiere una pregunta? Y yo voy a decir, vos, así, bueno, vamos a preguntar hasta lo que nos dé tiempo, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Cualquier duda, baños allá arriba, ¿sí? Ya lo saben, suban despacito y bajen también despacito, no se caigan, ¿sí? Porque si es un desastre, estamos filmando, queremos que salga todo, ¿sí? Uno matándose en el costado no está bueno. Y nada, quiero que sepan, yo siempre dije lo mismo, es más, yo tuve el placer de presentarlo a Agustín Echevarne en uno de los eventos más grandes que hicimos, que fue el primero que hizo la LCD, que fue el 8N, en la 9 de julio, poniendo el camión. Siempre dije, yo arranqué en todo esto porque lo vi a Javier, ¿sí? Vos ves a Javier que entra, se saca, está loco. Pero si me quedé por alguien, es por el señor Agustín Echevarne, ¿sí? Así que fuerte el aplauso para él. Para mí es un placer estar nuevamente en un evento de la nueva centro-derecha. La NCD para mí cumple una función buenísima. Yo coincido con eso de que tenemos que unir a toda la centro-derecha. Después tenemos diferentes estrategias, tácticas, nos podemos dividir, por supuesto, si vamos a ver las sutilezas, uno va a decir soy liberal clásico, otro liberal no sé qué. Centroderecha es un concepto para mí que abarca todo eso, el liberalismo clásico, los libertarios. Yo lo que haría también a Diego Giacomini, pero él no quiere porque quiere ser no sé. Pero, digamos, para mí es un concepto mucho más amplio. Y reconozco que además laburan en la calle. Eso es importante, ¿no? Salir, dar la batalla en la calle, dar la batalla cultural. Y creo que eso que están haciendo está muy pero muy bueno. Así que, primer tema, felicitaciones. Y muchas gracias por la invitación. El otro tema para mí es contar un poco las propuestas, pero además lo que me viene pasando desde hace 20 años, que la gente nos dice, lo que ustedes dicen es lo que hay que hacer, pero no se puede. En Argentina no se puede, ¿no? Entonces yo quiero hoy charlar un poco de eso, si se puede o no. Pero esto me lo viene diciendo gente no solo del Cambiemos, también del peronismo, incluso del kirchnerismo. Hay mucha gente que en privado del kirchnerismo te dicen lo que ustedes dicen es lo razonable y lo que hay que hacer, pero en Argentina no se puede. Y mientras tanto, la pobreza va aumentando. Quiere decir que ahora estamos haciendo un programa económico que es parecido al que hizo el peronismo en el 73, ¿no? Con congelamiento de precios y de salarios, una cantidad de cosas que hay que hacer para frenar la inflación. Un desbarajuste económico tremendo en 2 años que a la Argentina al borde de la inflación. ¿Cuál es la diferencia?
En aquel momento, cuando empezaba todo el despelote, cuando entra al gobierno, el gobierno de Lanús se está terminando, convoca a que venga, que convoca a las elecciones, después le dice a Perón que no le va a dar el juego y Perón vuelve, pero primero gana Cámpora y después entra Perón, por 73-74. Y Perón gana con el 62% de los votos. Bueno, en ese periodo, cuando ellos ingresan al gobierno, la pobreza en Argentina era del 3%. Hicieron un despelote descomunal, se pelearon entre los peronistas, bombazos, torturas de un lado del otro, un desastre total. Pero la pobreza inicial era del 3%. Ahora, entramos al despelote con una pobreza del 40%. Ya llevamos varias décadas de hacer desastres. Entonces, cada vez la pobreza de la Argentina ha ido subiendo. Entonces, ahora la crisis económica se transforma en una crisis social. Y esa crisis social es terrible, porque no es solo el 40% de pobreza. También los que están arriba de ese 40% de pobreza, igual tienen que estar recortando gastos, porque los salarios reales en Argentina cayeron 40% desde el 2013. Si vos te recortan el 40%, tenés que sacar a tu chico de un colegio y ponerlo en otro, tenés que cambiar de plan social, de la obra social, porque tenés que ir a uno con copago, porque con el copago pagás menos. Es decir, tenés que estar recortando gastos, algunos se tuvo que mudar, o a un alquiler más barato, o lo que fuera. Es decir, que hay un estrés sobre la sociedad argentina tremendo. Y ahí viene la bronca tremenda que tiene mucha gente. Bronca, en otros casos hastío, en otros casos desilusión, en otros casos tiraron la chancleta y se fueron. Y se van empresarios, y se van jóvenes talentosos, y estamos perdiendo una cantidad de gente tremendamente valiosa e importante. Yo me paso los días, cada vez que me dicen en mi Instagram, bueno, yo me rajo, yo me voy, tratando de decir, bueno, que necesitamos que te quedes. Y no digo que sea, es por tu propio interés, pero si tu propio interés es un poco más que solamente tu ombligo. Si tu propio interés también es tu comunidad, también es tu país. Y es tu propio interés. Y si lo hacemos juntos, nos va a ir mejor. Y Argentina tiene un futuro que puede ser tremendamente interesante. Y eso es un poco lo que quiero conversar hoy, ¿no? ¿Por qué creo que es posible? Porque nosotros en la Fundación Libertad y Progreso venimos trabajando en analizar cómo se han hecho los cambios en los países que cambiaron. Es decir, si uno se concentra en analizar Argentina, no va a encontrar el cambio. Si no se estudia mucho en Argentina, lo que vas a encontrar son 70 años de decadencia. Entonces, ¿qué enseñanzas podés sacar en 70 años de decadencia? Bueno, una sola, no hay que repetir los errores. O sea, lo que está haciendo el gobierno actual ya se hizo 20 veces y siempre fracasó. O sea, es obvio que va a volver a fracasar. Y el próximo fracaso va a ser mucho más duro que los anteriores, porque se suma a los fracasos anteriores. Se suma a la desilusión, a la desesperanza y todas estas cosas muy duras que están sufriendo los argentinos. Pero tenemos una enorme oportunidad, porque esta caída que va a ser muy fuerte, que está siendo muy fuerte, que va a ser más fuerte en el gobierno, incluso creo que es probable que se caiga el gobierno, que no llegue al final del mandato. Y hay gente que cree que el peronismo no tiene ese problema, que los que se caen siempre son los radicales o que se podía tratar. No es cierto. Los peronistas, Duhalde no pudo terminar su mandato. La semana de los 5 presidentes es porque ninguno se podía sostener. Rodríguez Sá, que era el gobernador de una provincia, no se pudo sostener. Pero Duhalde, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el tipo más importante del peronismo, tampoco se pudo sostener. Tuvo que entregar anticipado el mandato. Así que no hay nada que está seguro. Y si pierden las elecciones ahora, otra típica cosa del peronismo es que se pelean entre ellos. Y se pelean a muerte, a los tiros, a las trompadas. Y eso es lo normal del peronismo, lo que ha hecho siempre. Y es lógico, porque en el peronismo tenés de la extrema derecha, recordemos que Perón era un general, era un militar, y no son antimilitares, pero están a favor del general Perón. Luego decís, tiene todas esas contradicciones tremendas. Ellos dicen que están en contra de los fachos, y Perón era un general facho, o sea, amigo de Mussolini, la adoraba a Mussolini. Entonces tienen contradicciones tremendas. Obviamente, como los militares después lo derrocan a Perón, es una interna militar. La caída del 55 es una interna militar. Los militares lo pusieron a Perón, los militares lo sacaron a Perón. Es una interna militar. Entonces, para volver Perón, tuvo que volver con la izquierda. Y ahí empezó todo este tema de darle manija a los montoneros, a leer, y los recibía en Puerta de Hierro en España, ¿no? Le daba manija en todo lo que tenían que hacer, y qué sé yo. Entonces, cuando volvió
Pasó lo que pasó en Ezeiza, se mataron 400 personas. Nunca se supo bien el número, pero se habla de cerca de 400 personas. Y eran todos peronistas, de un lado y del otro. Entonces, eso continúa el día de hoy. Hoy todavía, digamos, por suerte, sin tanta violencia. Por ahora. Hay que ver qué pasa cuando venga el colapso. Ustedes miran estas últimas semanas, estas últimas 2 semanas, los propios peronistas empiezan a hablar de la caída del gobierno. O sea, Guillermo Moreno dice que hay que llamar a elecciones anticipadas. O dice, si no, hay que hacer un acuerdo en la Asamblea Legislativa. ¿Sí? ¿Para qué? Para que renuncie Cristina y renuncie Alberto primero, Cristina después, y la Asamblea Legislativa salga al peronismo. Porque el peronismo siempre fracasa, pero siempre encuentra a alguien que lo sabe, pasar la culpa a alguien más. Y eso es lo que hay que tratar de que no ocurra. Que traten de arreglar ellos el despelote. Si hay que hacer un montón de reformas, en el Congreso apoyaremos las reformas que sean razonables. Espero que nuestros diputados apoyen las reformas que sean razonables. Por ejemplo, si quieren terminar con la inflación argentina y, como dice Caviar, retirar al Banco Central, apoyamos. O si quieren, digamos, hacer una convertibilidad que elimine la inflación de un cuajo, eso habría que apoyar. Es decir, si uno va a una reforma laboral, a una mega desregulación, las cosas que voy a hablar en un segundo, apoyaríamos eso. Pero quieren ser ellos los que lo hagan. Lo probable es que no lo van a hacer bien, con lo cual termina probablemente mal. Esa es la mala noticia que les tengo, ¿no? Que ya lo saben, no necesito decírselo, todos lo estamos viendo, sabemos que está saliendo mal. La buena noticia es que eso es una oportunidad. Y es una oportunidad que no hay que desperdiciar. Macri desperdició una gran oportunidad. Y el enojo que tenemos con Macri es por eso, es por haber desperdiciado una gran oportunidad. Como Néstor Kirchner desperdició una inmensa oportunidad. Momentos donde la soja estaba en precios altísimos, donde tenías costos muy bajos en Argentina, tenías un momento para hacer todas las reformas que iba a hacer y ser un país que fuera un país competitivo, abierto al mundo, que salgamos a comernos la cancha. Cerró al país, regaló toda la plata que teníamos extra y pasaron de 1 millón de planes sociales a 8 millones de planes sociales. Hicieron que durante 20 años gente se acostumbre a vivir de dádivas. Y eso es doblemente negativo, porque es negativo para todos los que le sacan, al sector productivo, al campo, a los trabajadores, a los empresarios, pero también es negativo para los que lo reciben. El que se acostumbra a vivir de planes sociales es un drama para su familia. Es un drama tremendo, se pierde la autoestima. Además está demostrado, hay trabajos que muestran que la gente que vive de subsidios en el mundo, hay un trabajo hecho en 4 continentes, pierde la autoestima, aumenta las adicciones al alcohol, a la droga, se duplica la tasa de suicidios entre esas personas, se multiplica por 2 la tasa de accidentes que tienen. Las personas que están mal de autoestima tienen más accidentes también. Entonces, todo eso está estudiado, demostrado, eso es lo que hay que cambiar. Entonces, cuando uno analiza el cambio y ve los países que cambiaron, encontrás varias cosas. Una, que antes del momento del cambio, la mayor parte de la gente cree que no es posible. Hay una película muy linda, que no me acuerdo el nombre, pero algo así como si fuera la hora 22-22, sobre Rumania, cuando lo matan a Ceausescu. Hasta el minuto antes de que lo matan al dictador, la gente creía que era imposible cambiar. El día que lo mataron, salió todo el mundo a la calle a festejar y el cambio fue tremendo y así de rápido. Cuando miramos la caída del muro de Berlín, hasta el año anterior, yo estuve en el 88 en Rusia, se empezaba a hablar de la perestroika, ¿no? Había algunos cambios en el comunismo que estaban haciendo un poco más abierto, la glasnost, la perestroika, ¿se acuerdan? Pero nadie creía que se caía el muro, nadie. O sea, se pensaba en una cosa a muy largo plazo, pero nadie lo veía que iba a ser 1 año y medio después. Se cae el muro de Berlín, y no es que solamente Alemania Oriental se incorpora a Alemania Occidental, sino que 15 repúblicas socialistas se caen también, y se abren al mundo, y se liberan. Entonces, cuando uno estudia ese fenómeno, el primer tema es, la mayor parte de la gente no lo ve, antes de que ocurra. El segundo tema, en esas 15 repúblicas, 10 hicieron cambios graduales. Y le fue mal. A los 3 años volvían a tener crisis sociales importantes. 5 hicieron cambios rápidos, de shock. Un cambio total y sin anestesia, porque no tenían plata.
Dejo de lado el caso de Alemania Oriental, porque Alemania Oriental era un 15% del tamaño en términos económicos de lo que era Alemania Occidental. Entonces Alemania Occidental ocupó a Alemania Oriental y le pagó el cheque de subsidio que hasta el año pasado seguían soportando los alemanes occidentales. ¿Para qué? Para que no tengan que hacer una transformación tan brutal. Pero no fue el mejor caso. Los mejores casos fueron los 5 países que hicieron programas de reformas estructurales de shock. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en Argentina. Un programa de reforma estructural de shock, como el que hizo Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, la República Checa, pero también lo hizo Irlanda, hace 30 años atrás. Irlanda, que era más pobre que Argentina, los irlandeses eran más pobres que Argentina, hoy son 4 veces más ricos que Argentina. Entonces no es una utopía lo que estamos planteando, es algo que se ha hecho en muchos lugares, se ha hecho en muchos países de distintas culturas, porque otra cosa falsa es creer que es por un tema cultural. Esto se ha hecho en lugares como en Asia, los 4 tigres del Asia, en Singapur, en Taiwán, en Hong Kong, ¿no? Se ha hecho en Irlanda, como les decía, pero se ha hecho en los países de Europa Oriental, ¿no? Como los 5 que acabo de mencionar. Se ha hecho en muchas partes, se ha hecho en Nueva Zelanda. Y en cada lugar que se ha hecho, funciona y funciona rápido. Empezás a crecer rápido. Argentina tiene que empezar a pensar, no un programa, como decía Pratgay, ¿se acuerdan de Alfonso Pratgay, que fue ministro con Macri? El primer ministro, era keynesiano. Entonces él decía, vamos a hacer una cosa gradual, contener el gasto público, no bajarlo, pero contenerlo, le aumentamos un cheque que pague la gente, porque le aumentamos las tarifas, y con eso bajamos un poquito el déficit, pero muy contenido, somos más eficientes y menos corruptos, decían ellos, y entonces, al ser más eficiente, Argentina va a empezar a crecer, y creceremos a un 3% anual, y él apuntaba a crecer al 3% anual. Y yo le decía en las redes, privado, lo que está diciendo es una tontería. Primero, porque el mundo estaba creciendo en promedio al 3,8. O sea que vos le estás proponiendo a los argentinos seguir en la decadencia, seguir creciendo menos que el mundo. Pero además, los países subdesarrollados o en vías de desarrollo crecían al 5,8. O sea, le estás diciendo que crezcamos a la mitad de lo que crecen los países que están andando bien. ¿Ese es tu programa? ¿Con eso querés entusiasmar a la gente? Es absurdo. Vos tenés que hacer un programa de reformas estructurales y apuntar a crecer más rápido que ningún otro país. Yo creo que sea el 7% anual. Eso es lo que, si después crecemos al 6%, bueno, no llegamos al 10% de lo que queremos, pero estamos ahí, estamos cerca y apuntamos al 7%. Tenemos que apuntar, si vas a jugar al fútbol, apuntás a ganar el campeonato, no apuntás a ser el penúltimo, apuntás a ganar el campeonato. Y se puede apuntar ahí. Y hay cómo hacerlo, porque es analizar qué hicieron otras personas. Y ahí voy a las reformas para que después empecemos el diálogo con todo, ¿no? Para que nos imaginemos cómo pueden ser. Las reformas tienen que ser en un montón de campos. Yo voy a hablar ahora mucho de la economía, pero si quieren después hablamos de los mismos campos. Hay que hacer una reforma en la justicia. La justicia es un desastre y probablemente el primer problema que tiene la Argentina. Hay que hacer una revolución en la educación. La educación es un desastre. Argentina estaba en los mejores niveles del mundo, pasó después a estar en los mejores niveles de América Latina, el número 1 de América Latina, pero América Latina no estaba en los mejores niveles del mundo, y ahora estamos en los últimos niveles de América Latina. O sea, estamos en el puesto 6º sobre 8 países que toman el test de PISA. Los demás no se miden. Pero los que miden la educación, estamos 6º de 8 de América Latina, que están el 10% más abajo en el mundo. O sea, la caída ha sido de los primeros lugares hasta lo último. Y la educación es clave para salir adelante. O sea, si bien, vamos a hablar un poquito de eso. Pero hay que hacer una reforma en salud. La salud en Argentina anda mal, lo hemos visto con la pandemia, lo hemos hecho muy mal. Nos encerraron a todos y terminamos en uno de los peores puestos del mundo. Nuevamente, rankeamos siempre en el top 10 de los peores. Vos mirás, en muertos por millón de habitantes, estamos en el puesto 213. Por encontrarlo en la Organización Mundial de la Salud. En el puesto 213, hay 212 países y pequeñas islas y demás que lo hicieron mejor que Argentina. O sea, estamos peleándonos con los peores, como Brasil, como Haití. O sea, cuando vos mirás quiénes son los que hicieron peor, bueno, Argentina está ahí. Es decir, que las reformas son en una cantidad de campos. En seguridad. Seguridad es lo que estamos viendo esta semana porque están saliendo los diarios. Todos sabemos que
es un drama. Como dice Nacha Lázari, hay mucha gente en mataderos que no puede hacer horas extras en su frigorífico, porque cuando tiene que volver a su casa, si vuelve tarde a la noche, no los dejan entrar o tienen riesgo de que los afanen a la entrada del barrio. Entonces, las reformas son muy grandes, pero es esencial la reforma económica, porque la caída de los salarios acompaña a todo lo demás. Y ya estamos en un nivel terrible. Como digo, salarios no son solo salarios, también son las jubilaciones. El que vive de cualquier ingreso le viene cayendo, y también si estás en el sector privado o con tu propia empresa, también estás sufriendo. La estamos pasando mal. Los argentinos la están pasando mal. Y entonces vamos a ¿cómo nos imaginamos que puede ser? Primero necesitas tener un cambio de gobierno. Yo creo que con este gobierno va a ser imposible. Tiene que haber un shock en la gente, que va a sentir un shock que va a ser probablemente un salto inflacionario, como fue la hiperinflación de Alfonsín. No digo que sea tan grande, pero si nosotros el año que viene vamos al 100% de inflación, es un shock tremendo, porque viene montado sobre todo las angustias anteriores. Entonces es un problema muy serio. Una vez que tenemos eso, hay que hacer un programa que tiene que ser claro que no es un programa de achicar al sector privado. En el sentido, ellos hablan del ajuste como si el ajuste fuera achicar al sector privado. No. Público. Todo lo contrario. Hay que hacer un programa para liberar al sector privado, para liberar a la gente, para que la gente pueda salir por sí misma de la pobreza. Entonces, ¿qué necesita? Imaginémonos en La Matanza, unos chicos que quieren trabajar, hacer una empresa nueva, hacer algo para que por sí mismo ganarse la vida y salir de la pobreza. Primer punto, tienen que tener monedas. Si no tenés una moneda sana, no puedes ahorrar. Si no puedes ahorrar, no puedes invertir. Si no puedes, además, si no hay moneda sana, no hay crédito. Si no podés ahorrar y no podés tomar crédito, es imposible que hagas algo que tenga mucho éxito de largo plazo. O sea, moneda sana es clave. ¿Se puede obtener moneda sana? Obvio que sí. De 200 países que hay en el mundo, hay 195 que tienen moneda con inflación de un dígito. ¿Sí? Hay 180 que tienen una inflación muy bajita. Y Argentina tiene que estar ahí, entre los que tienen inflación nula o baja. ¿Qué propongo? Dolarizar. ¿Por qué? Porque la dolarización es inmediata. Eliminamos el peso. Ponemos libertad de monedas y la gente va a operar en lo que quiera, en euros, dólares, bitcoins, en lo que se te ocurra. Por supuesto, la gran mayoría en dólares. Entonces la gente va a decir, no, bueno, pero la soberanía y demás, y que yo, mira, una vez estaba en televisión y le preguntaba a una señora, le conté que defendían la dolarización. En esa época había pocos que defendían la dolarización, ahora se han sumado muchos más. Dentro de mis amigos economistas, ya cada vez son más los que aceptan la dolarización de distintos lugares, ¿sí? Inclusive dentro de Cambiemos, inclusive dentro del peronismo. O sea que ya se dan cuenta que acá tenemos que hacer algo drástico. Lo que es fascinante es que en el momento que lo haces, se sincronizan todas las expectativas de todos nosotros. Los que estén a favor del monte, igual, todos sincronizan sus expectativas. Se desploma la inflación. Inmediatamente, no necesitas 5 años, se desploma la inflación y se desploman las tasas de interés y eso expande el crédito y eso es expansivo. Entonces ya para el sector privado es muy expansivo. Después tenés una mega desregulación, es 69.000 regulaciones, ahora quieren hacer una nueva más con la de todos los días hacen una regulación nueva, inventan cosas, ahora van a cambiar la ley del etiquetado para ponerlo en el freno. O sea, son todos, no les importa que sea un costo extra, tener que cambiar todas las etiquetas, no se fijan en nada. Y además que las etiquetas ya hoy tienen esas etiquetas, y no es en Argentina, la gente está revolviendo la basura para sacar comida, o sea, me estás hablando de la etiqueta, está todo bien, pero hay otras prioridades, digamos, o sea, vamos a lo importante. Mega desregulación, como la que hizo Horacio Oliento en la época de Menem y Cavallo. Esa mega desregulación es importante. ¿Puedes equivocar? Sí. ¿Puedes exagerar la desregulación? Sí. Lo que te exageres y te equivoques, lo corregirás. Pero va a ser un salto para las pymes. Porque las grandes empresas, como la que hablábamos recién de Techin, en Campana, o Axon, qué sé yo, las regulaciones las manejan ellos. Ellos hablan con las autoridades y son los que escriben las regulaciones. El problema son las pymes. Porque además Axon o Techin tienen ejércitos de abogados que
y contadores que están mirando eso todos los días. Una pyme que tiene 5, 6, 7, 10 empleados no puede tener dos tipos mirando las regulaciones. Ni saben cuáles son. Y después le ponen multas. Y después hay una corrupción. El inspector que viene y te pide una coima para que no sé qué. Y si no, te cierra el negocio. Entonces, mega desregulación implica salto hacia adelante del sector privado, las pymes. Entonces, moneda sana, desregulación. Tercer tema, los impuestos. Es una locura el nivel de impuestos que tenemos. Es una locura. 180 impuestos y crecen todos los días. No hay que hacer una pequeña reforma gradual. Hay que eliminar 170 impuestos o 175. Es decir, hay que tomar un sistema impositivo que te guste. Y puedes tomar el de Irlanda, si querés, discutamos el de Finlandia, el de Estonia. A mí me encanta el de Estonia, que era el flat tax, un único impuesto. No sé. Pensemos cuál quiere, uno que funcione, y lo adaptamos. ¡Pum! Y lo ponemos de un saco. ¿Es un riesgo? Por supuesto. ¿Vamos a tener éxito? Por supuesto. ¿La transición va a ser complicada? Por supuesto. Vamos a tener una transición complicada, pero hay que hacerlo. Hay que animarse a tomar decisiones difíciles. ¿Pero qué va a pasar? Mega salto en el sector privado. Entonces, en el sector privado, moneda sana, desregulación, eliminás un montón de impuestos, mega salto en el sector privado, va a crecer el sector privado. Cuarto tema. Tenemos que hacer una flexibilización laboral porque el mundo cambió. No puedes hacer una ley anti-teletrabajo, que la votaron todos, la votó Cambiemos, la votaron todos. Es ridículo. Estos chicos se la matan, o sea, van a tener una persona que los va a ayudar y que va a estar en Tandil y otro tipo que va a estar en Salta, y van a estar trabajando juntos. Y no le pueden obligar a que, por ejemplo, monte una empresa física, ¿no? Y que tenga oficina y que puedan venir a trabajar a Capital Federal o a la casa, no. Tiene que haber libertad. La libertad de que se pongan de acuerdo cómo cazzo quieren trabajar, si es en cada uno de su casa, como quieran, como quieran. Hay que ir, el liberalismo, si quieren, se puede reemplazar por la palabra adultismo. Es decir, respetar a la gente como adultos. Si son adultos, toman sus propias decisiones de contratar, de viajar, de acostarte con el que querés, de entrar y salir del país, de aprender y enseñar lo que vos querés y no lo que te dice un burócrata. Es decir, somos adultos, aceptemos la adultez, que significa tener libertad y la responsabilidad del resultado de lo que haces. Si te va mal, y bueno, flaco, vos tomaste las decisiones. Vos estudiaste, vos no estudiaste. Vos te rompiste las pestañas laburando, vos no. Bueno, esa responsabilidad de tus actos. O sea, asumir como adultos que somos responsables de nosotros y de nuestra familia, si quieren de nuestros hijos y demás. Entonces, el liberalismo es eso, es aceptar que cada uno tiene sus propias ideas, que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y tiene que asumir la responsabilidad. Y ahí vas a empezar a trabajar mucho mejor. Ahí vas a tener un país que va a estar funcionando mucho mejor. El sector privado va a estar creciendo muy rápido, a tasas de 2 dígitos. El crecimiento va a ser a tasas de 2 dígitos. Con la reforma laboral va a ser un crecimiento con aumento del empleo. Tenemos que apuntar a crecer 4 millones de empleos en 4 años. Ese es el tipo de planteo que tenemos que hacer. Cuando hablan de cualquier político, ¿cómo hacemos para tener 4 millones de empleos privados en los próximos 4 años? Esa es la pregunta. Productivos. Y no empleos ficticios. ¿Qué es un empleo ficticio? Un empleo ficticio es un empleo que no es productivo, que no produce nada para la Argentina. Si vos tenés un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes y querés hacer una economía popular para empezar a hacer huertas y producir alimentos como hace 200 años, eso no es productivo. Hoy producís con los satélites, con las grandes sembradoras, las grandes cosechadoras, y van pasando los tractores, y vieron como son 7 cosechadoras que van cosechando todas juntas. El ritmo de producción, bueno, que tenés ahí en la economía agropecuaria es tremendo. No podés pensar en volver a cómo se hacían las cosas hace 200 años atrás, es absurdo. No podés creer que es crear empleo, mantener, por ejemplo, las cabinas de peaje, cuando hoy lo que hay en el mundo es el free flow, es decir, que hay el flujo libre. Los autos pasan, las cámaras te detectan y te mandan la factura de tu tarjeta de crédito. Y no necesitas un empleado 24 horas, no necesitas las casillas de peaje, no necesitas ensanchar las calles, no necesitas expropiar tierra para hacer esas mega. Tienes que vas a cualquier autopista, cada vez que te vas al peaje es un despelote.
se frenan los autos, se consume combustible, porque vos frenás y acelerás, todo eso es una ineficiencia tremenda. No necesitas hacer facturas en papel, que eso significa cortar árboles, hacer papel, imprimir, distribuir las facturas, ensobrarlas en papel y después las ensobran de nuevo, 2 sobres le ponen, un sobre en papel y otro sobre en celofán. Las cosas tan ridículas, en Argentina solamente se hacen estas cosas. Cuando simplemente te lo mandan al teléfono ya tenés la factura, costo cero. Costo cero contra montar toda una industria de papelería, de impresión, de distribución, más los autos que tienen que distribuir al cartero, el cartero que se va. O sea, es tan ridículo. Tenemos que pensar en el mundo del futuro, no del pasado. Argentina tiene que ser competitiva con los primeros países del mundo, con Estonia, con Alemania. Si nosotros tenemos que poder competir con Alemania y con China al mismo tiempo. Bueno, esa es la Argentina que tenemos que pensar, que es una Argentina libre. Con lo cual ya tienen 4 reformas importantísimas. La quinta es abrirte al mundo. Una vez que tenés todo eso, tenés que hacer tratados de libre comercio con todos los países del mundo. Por ejemplo, cuando ustedes miran a todos los keynesianos, y esto va para todos los keynesianos, los peronistas, los de Cambiemos, todos los, no tienen soluciones. Ellos, en todo lo que tienen escrito, incluyendo todos sus premios Nobel keynesianos, no tienen ninguna solución para el caso de la Argentina. Porque para ellos la solución es aumentar la demanda desde el Estado. Así que el Estado ponga más plata, como están haciendo ahora, ¿no? 90.000 pesos a todos los estatales en Zamora, es decir, toda la platita, el plan platita. Eso es el típico plan keynesiano. Pero ¿qué pasa? Argentina no tiene crédito. Entonces, si imprimís dinero, la gente no confía en la moneda, es capaz de la moneda, pero es una inflación más alta, que vamos a tener el año que viene. Claramente una inflación más alta. Si pedís que te presten de afuera, no te prestan. Ya estamos con un programa de salvataje del Fondo Monetario, que tampoco le podemos cumplir al Fondo Monetario. Ustedes saben que con el Fondo Monetario nos dio 24 programas de salvataje. No cumplimos ninguno. No sé cómo nos siguen prestando plata. O sea, es ridículo. Yo preferiría que no exista el Fondo Monetario y no nos presten nunca más plata. O sea, que nosotros tengamos que resolver nuestros problemas sin endeudarnos. Pero ahora no existe eso. No puede. Con lo cual los keynesianos no tienen ninguna chance, no tienen ninguna solución, no saben cómo salir. La nuestra es distinta. Nosotros creemos en la gente. Con lo cual lo que pensamos es cómo hacemos para que la gente sea libre y se saque el peso del Estado. Y entonces nos va a quedar el problema del Estado. ¿Sí? Porque el sector privado ya va a estar andando bien. Con todo lo que hicimos en estas reformas, el sector privado está creciendo al 10% anual. ¿Qué hacemos ahora con el Estado? El Estado está quebrado. Pues tiene quebrado el Banco Central, tiene quebrado el Tesoro, no podemos pagar la deuda que tenemos, vamos a estar en default, no vamos a estar pagando la deuda porque no la vamos a poder pagar. Vamos a estar además con la ANSES quebrada. La ANSES no puede cumplir con sus compromisos. Y si no puedes emitir y no te puedes endeudar, ¿cómo haces? Bueno, el Estado tiene que reestructurarse. Y esa, si quieren, es la última de las reformas, hay muchas más, pero de las que voy a hablar ahora, en este momento, ¿no? La reforma del Estado, nosotros tenemos pensado de una manera que hay que entender que vamos a entrar a este momento en una crisis grande. Por lo tanto, los sueldos en dólares ya hoy son bastante más chicos que hace unos años atrás, ¿verdad? Todos nosotros, nuestros sueldos en dólares son más chicos de lo que teníamos hace unos años atrás. Ni comparemos con la época de la convertibilidad. ¿No? En la convertibilidad los sueldos en dólares eran 5 veces más altos. Pero ahora, desde que venimos cayendo, los sueldos son muy chicos. Después de la crisis que se viene, yo creo a partir del año que viene, los sueldos van a ser más chicos todavía. Por lo tanto, el ajuste ya va a estar hecho. Ese es el punto. Porque el ajuste es esto, lo que estamos viendo hoy. El desastre, eso es el ajuste. Por lo tanto, el programa que nosotros proponemos es el salariazo de Menem. Menem hablaba de salariazo e hizo un salariazo, porque van a subir los salarios. Pero vamos a congelar los salarios públicos. O yo propongo congelar los salarios públicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Los salarios públicos se van a quedar retrasados y los salarios del sector privado van a ir creciendo. Va a ir creciendo el empleo y va a ir creciendo el salario del sector privado. Y por lo tanto, la gente que está en el Estado va a tener un incentivo para ir al sector privado, que es el productivo y es el que paga la cuenta y es el que tiene que crecer. La única manera de restablecer el equilibrio en Argentina es que el sector privado se multiplique por 3 y el sector público, todos los que viven del Estado, se dividan por 3. No es menor y no va a ser en un solo gobierno. Pero en el primer gobierno tiene que haber 4 millones más de personas en empleo privado
y tiene que ir reduciéndose el sector estatal. Como suelen ser muy bajos y no querés que se te vaya la gente buena, que sí son indispensables, por ejemplo, el director de un hospital, les vas a dar aumentos por productividad, selectivos, que es lo que hizo Nueva Zelanda, o lo que hace Singapur. Introducir las reglas del sector privado en el sector público. En Techín nadie te regala nada. Te vas a laborar en Techín, te pagan un buen sueldo si sos productivo. Si sos muy bueno, te van a pagar un muy buen sueldo. Bueno, en el sector Estado, que nosotros queremos hacer, queremos poner las mismas reglas que puede poner Action o Techín o cualquier empresa grande del sector privado. Reglas de medir el resultado. Y medir reglas y poner penalidades. Por ejemplo, debe haber cerca de 3.000 o 4.000 personas que en Argentina tienen la posibilidad de tener la lapicera de gastar. ¿Sí? Entonces van a entrar con cierto déficit fiscal. Nosotros vamos a ir a déficit fiscal cero. Te vas a dar un tiempo, por ejemplo, 4 años. Por lo tanto, tu déficit fiscal tiene que bajar 25% por año. Si no cumplís, tienes que tener una penalidad. Yo propondré una ley que diga, por ejemplo, la estábamos charlando con Javier Campos, la idea desde él, que me pareció muy buena. Le dice, hagamos una ley que si vos no cumplís con lo que tu descripción laboral, lo que tiene que hacer como ministro o como secretario de Hacienda o lo que fuere, entonces no puedes tener nunca más un cargo público. Somos 45 millones de personas. Va a haber otro que lo va a saber hacer. Por lo cual van a estar en su propio interés cumplir con bajar el gasto público. Porque hasta ahora ningún ministro tiene ningún interés personal, el ministro, secretario, el director general, cualquier cargo que tengas en el Estado, en achicar. Tu interés es en agrandar. Por cuanto más grande tenés lo que tenés abajo tuyo, mayor es tu poder. Que ese es el problema que tiene el Estado, que no comprendieron los de Cambiemos. Nosotros lo intentamos explicar. No nos multiplicaron las secretarías, subsecretarías, ministerios y demás. Todos tienden a crecer. Nosotros a partir de tener una simplificación total, pasar a 7 ministerios, en lugar de tener los 23 que llegó a tener Macri, después bajó a 15, 15 tenía Cristina Kirchner y demás. Ahora se volvieron a crecer. 7. Y eso significa bajar secretarías, eliminar ministerios enteros, subsecretarías enteras, direcciones generales, direcciones nacionales. Y va a quedar un montón de gente, por ejemplo a nivel federal, que son 750.000 personas, un tercio, que no va a tener laburo, se tiene que ir a su casa. Pero les vamos a mantener el sueldo. Me dirán, es injusto. Bueno, el primer año va a ser un año muy difícil en Argentina, nosotros les vamos a mantener el sueldo por un año. Pero tiene incentivo de ir a salir a buscar laburo ya. Y si tienen doble laburo, les va bien, ningún problema. Si pasó el año y no consiguieron laburo, y flaco, tu responsabilidad. No te podés quejar, te estamos dando una oportunidad extraordinaria. Pero desde el primer día yo estoy bajando gastos, porque se me desocupan 20.000 edificios, y los pongo en venta. Y vendo todas las empresas del Estado, que quedan un montón. Alberti decía, por ejemplo, lo único bueno que podés hacer con un banco público, ¿qué es? Cerrarlo. Nuestro padre de la Constitución de Argentina la tenía clarísima. O sea, lo único bueno que puedes hacer con un banco público es cerrarlo. Eso significa Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires, tiene la propia Constitución de Buenos Aires, por lo cual eso es más difícil. Todos los bancos provinciales, todo lo que tienes, todo eso es enorme cantidad de recursos desperdiciados. Pasa al sector privado, se multiplica la Argentina, se aumenta la productividad. El nombre del juego se llama productividad, producir más. La forma de salir de la riqueza no es sacarle a uno y darle a otro, es producir más. Cuando lográs producir mucho más, entonces el país es más rico y la gente sale por sí mismo de la pobreza. El gran desafío es que la gente, no es que vos lo sacás al otro de la pobreza, nadie saca a nadie de la pobreza. Cada uno sale por sí mismo de la pobreza, con su propio esfuerzo. Le podés, sí, después dar las otras cosas, educación de calidad y demás. Así que bueno, ese es un poco el objetivo que nosotros tenemos. Yo creo que es posible, además, yo creo que va a pasar en Argentina en los próximos años. No estoy seguro si va a pasar al inicio del próximo gobierno, o si la van a pifiar, como le pifió Menem. Si ustedes se acuerdan, Menem Cavallo fue el 4º ministro. Cuando estás en un momento tan crítico, las crisis son rápidas. Y los ministros empiezan a, si no solucionas el problema, te vas. Y viene otro y te vas. Capaz que
el cuarto que viene va a ser el que haga esta reforma. Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas, ¿sí? Están ahí, tipo, si quieren subir otra vez. Necesito a alguien que se me encargue del parlante y de llevar el mic. ¿Quién se encarga? ¿Nacha? ¿Vos? ¿Ya? Listo. Antes de ir a la parte de las preguntas, un par de chivos, ¿sí? Tenemos ahí el que está ya aprendido el parlante. Tenemos ahí... ¿Dónde está Gaby? ¿Dónde está Gaby? Ah, bueno, Gaby está en la otra punta, pero Gaby se va a encargar ahí, tenemos una saladita. Ahí va. Tenemos nuestra saladita ahí con la hermosa remera. A ver las palmas. Ahí está, bien, muchas gracias. Esta es hermosa remera de la LCD, que es la primera tanda, así que quien quiera, después le pregunta a Gaby, que está ahí en nuestra pequeña saladita. ¿Y cómo bonito eso? Perfecto, sí. Pero antes de pasar con las preguntas de la gente, ¿sí? Nosotros desde la LCD tenemos una pregunta que era la pregunta clave, que creo que muchos de nosotros estamos haciendo, que con la que queremos arrancar la parte de preguntas acá de la gente, que es Agustín. La LCD te pregunta, Agustín, ¿a quién apoyamos el 14 de noviembre? ¿A quién apoyamos el 14 de noviembre? Mira, obviamente a los candidatos liberales, eso no hay ninguna duda. ¿Pero por qué? Por eso necesitamos que estas reformas que estamos planteando se lleven a cabo. Y la única manera es que haya una señal muy clara que la sociedad quiere estas reformas. Cosa que yo creo que en la juventud está clarísima. Por ejemplo, en la capital federal, 25% de la gente votó por López Murphy o Javier Milei. Y a mí me da lo mismo, voy a Javier Milei o López Murphy. Algunos dirán, prefiero que vaya dentro del Juntos por el Cambio, otros por afuera. Cada uno que decida, ¿no? Yo creo que esta vez voy a apoyar a Javier. ¿Pero por qué? Apoyé a Ricardo en las PASO, porque para que esté bien ubicado en la lista, y ahora está cuarto, y cuarto va a ingresar seguro. Me podrán criticar, por supuesto todos me critican, o sea, no importa. Me digan de un lado, si no del otro, yo lo digo igual, porque creo en la honestidad intelectual, o sea, uno tiene que decir lo que piensa. Y si por ahí me equivoco, no digo que no, la verdad absoluta ni mucho menos. Pero yo lo apoyé a Ricardo porque creo que es probablemente el mejor candidato a presidente de la Argentina, ¿no? Junto con José Luis Esper. Yo creo que serían... Y Javier, un gran ministro de Economía, o presidente del Banco Central para que elimine la inflación. Si necesitamos a todos. Ahora, por el equipo que tiene armado abajo y demás, creo que el que mejor organizado está es Ricardo, López Murphy. Con lo cual, por eso lo estamos apoyando, ¿no? Y creo en eso. Pero, en esta ocasión, voy a votar a Javier, porque para mí Javier encarna hoy el mensaje de hartazgo con la situación, de hartazgo con la corrupción de los políticos, de hastío con esta eterna decadencia de la Argentina, de rebeldía contra esa dictadura de lo políticamente correcto. Entonces, todas esas cosas que nos han generado mucha bronca durante tantos años, hoy Javier de alguna manera lo encarna. Por ahora, después las cosas cambian. Yo no soy personalista, pero en un momento una persona puede ser buena para un cargo, después vendrá otro. Y hay que ver si le va bien, le va mal. Veremos. No nos casamos con nadie, nos casamos con las ideas. Y ni siquiera 100%, las ideas también están en discusión, en debate. Pero vamos buscando cuál es el camino. Yo creo que ahora, en Capital Federal, Javier encarna ese voto clarísimo de mensaje a la sociedad argentina, sobre todo a los políticos, que queremos un cambio bien profundo. En la provincia de Buenos Aires es José Luis Esper. El 20 va a ser el debate. Yo me acuerdo del debate presidencial de José Luis, a mí me emocionó. José Luis se ofendió conmigo, ¿no? Porque después yo lo apoyé hasta el día del debate. Digo, yo te voy a apoyar hasta el día del debate, porque después lo voy a votar a Macri. Y lo voté a Macri, así que sí, ya se castíguenme. Bueno, pero creí que era lo mejor para la Argentina, punto. Me habré equivocado, no sé. Pero José Luis en el debate fue extraordinario, porque llevó las ideas de la libertad y lo dijo con una prestancia presidencial. La verdad, él se paró ahí, hizo un debate impecable. Superó al resto notablemente, confesado por los propios.
de esos espacios distintos. Que te decían la verdad que mejor estuvo fue José Luis. Y puso las ideas nuestras en la televisión, en las casas de todas las familias de la Argentina. Entonces eso para mí fue tremendo y me saco el sombrero con José Luis. Por más que se haya ofendido conmigo, bueno, mala leche. Es así. Con lo cual, eso es ahora. Y para más adelante, y te redondeo con esta idea, yo creo que tenemos que tener un partido que englobe a todas las centroderechas. Se puede llamar Republicanos Unidos, le podemos volver a cambiar el nombre, podemos fusionarnos con el PL, que yo siempre lo propuse. Es decir, yo creo en un partido que elija de abajo hacia arriba. Me van a decir que ustedes no lo hicieron, ya lo sé, me han dicho 17 con la distinta. Yo sigo creyendo que ese es el objetivo, buscar un partido que funcione bien, que se elija de abajo para arriba en cada localidad, en cada pueblo, en cada municipio, en cada lugar, que la gente se sume. Y no me interesa un partido de 10.000 afiliados. Yo quiero un partido de 1 millón de afiliados. Entonces, para mí tiene que ser la centro-derecha en el sentido más amplio posible. Y realmente creo que hay algo que tenemos que desterrar de nuestro espacio a poquito, que es criticar al que está al lado, que piensa 98% igual que vos. O sea, las discusiones tengámoslas, porque hay que tenerlas. El que está a favor de la libertad de la droga o el que está en contra de la libertad de la droga, igual que está acá adentro, la vamos a tener esa discusión. Yo estoy a favor de legalizar la droga, un día podemos hacer un debate sobre ese tema también. Y busquemos a otro de nuestro propio espacio que esté en contra de eso y debatámoslo y vamos a ir viendo por qué. Porque yo estoy en contra de las adicciones, no del producto. Pero es un tema largo para charlar en otro momento. A menos que no las nuevas preguntas. ¡Grande Agus! Bueno, ahora sí, vamos a pasar a